Ah. Listo. Listo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien. ¿Tú nos escuchas bien? Excelente, excelente. ¿Los escuchas Gracias bien? y bienvenidos. Sí, los escuchamos muy bien, muy bien. Gracias otra vez. Muy bueno verlos a todos los que regresaron. Gracias por aguantar. Y ahora les aseguro que su paciencia va a seguir dando fruto porque tenemos aquí, estamos honrados a tener dos invitados muy especiales. Tenemos aquí a Ekaterina Morozova y Víctor. Entonces, les voy a platicar un poco sobre ellos y su sesión es Yoga, una manera de vivir. Ekaterina estudió literatura universal con especialidad en literatura rusa y lengua árabe. Empezó su formación en el yoga a los 21 años y hasta la fecha sigue con su trabajo de autoexploración. Y Víctor estudió música, medicina china y psicología. Se dedica a promover la salud desde el punto de vista integral. Actualmente, junto con su esposa, tienen un centro que les recomiendo visitar, por cierto, están en Cancún, y este centro integra el arte y la espiritualidad con fines terapéuticos. Bienvenidos otra vez, Víctor y Katia, es un honor tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Muy bien. Se ve bonito atrás de ti. Se ve que hay como Ay, un gracias. Sí, es casi un bosque. De hecho, justo acabamos de mudarnos ayer. Entonces hemos andado un bien caóticos últimamente. Pero aquí andamos y tenemos una padrísima vista de ustedes y atrás de nosotros. Así que platíquenos un poco sobre ustedes, un poquito más. O sea, ¿en qué momento decidieron dedicarse a lo que hacen? Ok, bueno, pues yo realmente empecé a tomar clases de yoga hace bastante tiempo, cuando yo iba a la universidad de la manera paralela, y de hecho fue una escuela que estaba en mi ciudad natal, que es una ciudad cerca de Moscú, pero bueno, no es tan grande. Y durante mucho tiempo, durante toda la universidad, yo he estado yendo allá. Pero honestamente, para decirte la verdad, al principio eran como más asanas y un poquito de pranayama. Es decir, para mí siempre era como que mi práctica de yoga físico y el resto de vida. O sea, yo no lo integraba realmente mucho. Y aparte de eso, me faltaban realmente conocimientos de lo que era meditación y el resto de lo que es yoga. Y después cuando me mudé a México, me dediqué a hacer otras cosas completamente que no tenían que ver nada con el yoga, pero poco a poco, de todas maneras siempre estaba como parte de mi vida, de una u otra manera siempre he hecho asanas y pranayama, pero luego yo empecé a meditar y digamos que este hecho cambió bastante mi forma de ver lo que es yoga. Y pues empecé a investigar más por mi cuenta y bueno, hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Porque es una cosa que tú nunca dejas de hacer realmente, solamente profundizas cada vez más. Y pues he empezado a meditar constantemente desde hace como, me parece que 4 años ya, y realmente lo hago diario. O sea, yo he tratado realmente de convertirlo como en una rutina y poco a poco aumentar el tiempo de estar en la meditación. Muy bien. Y Katia,
tú que haces la meditación diario, o sea, ¿cómo es que sacas el tiempo? Porque es una pregunta muy grande para muchos que estamos aquí. Mira, realmente no es una pregunta muy grande. No, de verdad, porque a mí también me ha pasado esto. Yo pasé por esta etapa, yo me decía, no, pues es que hago tantas cosas yo a diario, ¿cuándo voy a tener el tiempo? Pero bueno, para ser honestos con nosotros mismos, siempre tenemos tiempo. Siempre tenemos tiempo para chatear con alguien, para ver alguna película, para hacer cualquier otra cosa. Y también podemos sacar, bueno, por lo menos 10 o 15 minutos para empezar a meditar. Y cuando tú logras realmente integrar esta actividad a tu vida cotidiana, ya no será tan complicado, porque lo empiezas a ver como algo que tienes que hacer simplemente, como lavar los dientes, como desayunar y cualquier otra cosa. Y vuelve completamente cotidiano para ti. Yo, por ejemplo, ya tengo mi tiempo, es como a las 2 o a la 1 de la tarde, cuando yo siempre saco una hora para poder meditar. Entonces, muy rara vez que no lo hago, es cuando realmente no tengo nada de tiempo, pero eso casi no pasa. Excelente, muy bien. Y Víctor, para ti, ¿qué es la meditación? Y cuéntanos, tú tienes como todo un método desarrollado sobre la meditación con tus clientes. Entonces, cuéntanos qué es la meditación para ti. Bueno, lo que pasa es que hace muchos años yo quería como aprender a meditar, pero hay mucha oferta para la meditación y ahora creo que mucho más. Entonces uno se mete a aprender varias cosas, o vipassana, o meditaciones guiadas, o shamatha, que si budismo zen, que si muchas cosas, ¿no? Que por ejemplo los católicos tienen un tipo de contemplación franciscana que es una especie de meditación, ¿no? Pero a mí no me cuadraba como que ninguno, o sea, la gente decía que cuando meditaba que sentían esto, que sentían a Buda, que veían tal cosa, y a mí honestamente nunca me pasaba eso. Yo meditaba y solo me confundía más, o sea, y era realmente terrible estar sentado media hora sin hacer nada, pues como que todo se revuelve adentro, ¿no? Y uno inicialmente no sabe mucho qué hacer con eso. Entonces, bueno, lo que empezó a pasar es que al paso del tiempo, yo me cansé de estar confundido, porque empecé a darme cuenta que o la cabeza estaba como un mono, o las emociones estaban todas revueltas, o de repente había cierta tensión en la espalda o cierta tensión en el hombro, ¿no? Y hubo una vez que yo me pregunté si era realmente posible poder estar completamente bien, o sea, o por lo menos bastante bien internamente, ¿no? Ya que curiosamente la psicología tradicional no estudia prácticamente la salud humana, en el aspecto psíquico, pues. Siempre se entiende que va a haber alguna especie de patología, ¿no? Entonces, bueno, yo me empecé a preguntar si era posible estar, pues, bien, estable, ¿no? Y cuando me lo planteé así, empecé a buscar la manera. Y, ¿qué es meditación? Yo siento que es diferentes cosas dependiendo de quién esté meditando. Por ejemplo, para mí inicialmente meditar era tratar de calmar mi mente y darme cuenta dónde tenía tensiones corporales, que ni siquiera me daba cuenta de eso, ¿no? Cuando después de un año o año y medio mi cabeza se tranquilizó y mi cuerpo estaba más o menos relajado, meditar empezó a ser tratar de calmar mis emociones. Y bueno, era tratar de observarlas, no identificarme con ellas. No ponía ningún tipo de música ni nada, solo me sentaba y observaba mis emociones y las dejaba fluctuar, ¿no? Después de como 2 años aproximadamente, mis emociones estaban un poco más tranquilas. Y bueno, empecé a trabajar con otro tipo de cosas. Por ejemplo, la conciencia, tratar de enfocar mi conciencia y vivirla sin una vida mental y sin una vida emocional. Y bueno, y al paso de los años, yo he seguido trabajando con esto y bueno, creo que es un poco difícil de explicar qué es lo que hago ahora, ¿no? Pero ahora trato de vivir, para mí la meditación es vivir espontáneamente, sin ningún tipo de esfuerzo y
y ser completamente fluido y espontáneo. O sea, es eso, ¿no? Cuando me siento a meditar, y cuando me siento a meditar, escucha algo por ahí. Y cuando me siento a meditar, lo que intento es hacer eso, es prácticamente no esperar nada, no intentar hacer nada con mi cabeza, no intentar hacer nada con mis emociones, no intentar hacer nada con mi conciencia. Y luego cuando me paro de meditar, intento vivir espontáneamente, que la amabilidad brote, que la fluidez brote, ¿no? Obviamente mis pacientes, yo cuando vienen a las sesiones, yo siempre los observo y trato de ver más o menos por dónde van los tiros con ellos, ¿no? Y me fijo muchas veces que la gente ni siquiera tiene mucha conciencia de su cuerpo y de su respiración. Entonces lo que hago es que los pongo a meditar, por decirlo así, entre comillas, los siento y les digo, bueno, mira, ahora observa cómo respiras. Y uno podría pensar que esta es una meditación muy básica, pero no lo es porque es como concientizar cómo está tu cuerpo y cómo vives tu vida corporal, por decirlo así, ¿no? Totalmente, Víctor. ¿Tienes como una clasificación de meditación, un método o algo así? Si nos quisieras compartir, a mí se me hace muy interesante cómo pones a tus pacientes en categorías. Así, pero no es, ahora que está de moda esto de racismo, no es racismo las categorías. Ahora hay un movimiento fuertísimo, así que van a decir bueno, que con aquí cuidado. es racismo por categorías. No, no, los pongo así porque es como cuando yo también doy clases de música y la gente cuando llega digo, bueno, yo creo que este alumno puede hacer estas cosas, ¿no? Y le pongo a hacer ciertas cosas en la guitarra. Bueno, luego resulta que puede hacer otras. Bueno, y pues ya, lo pongo a hacer otras cosas, ¿no? En el sentido de la meditación hago lo mismo. Al paso de los años, yo he clasificado como 6 categorías en las que pongo a la gente y estas categorías tienen como ciertas técnicas que yo he puesto de lo más fácil a lo más complicado. Y cuando yo siento, o el paciente también siente que puede trabajar en otra categoría, pues bueno, los pongo en eso, ¿no? Y bueno, estas categorías tampoco me las he inventado yo, o sea, realmente cuando uno se mete a estudiar la cultura hindú o la cultura japonesa del budismo o la cultura, por ejemplo, tibetana, del budismo tibetano, o de hecho aún entre los mayas o entre los aztecas o los toltecas, más o menos tenían como las mismas categorías, ¿no? Lo único que pasó es que yo les puse un nombre más entendible para mí y para que se lo pueda explicar a las personas, porque a veces a la gente le es más fácil entender algo si primero ya lo racionalizaron. Si lo entienden bien intelectualmente, para muchas personas nos es más fácil poder practicar así algo, ¿no? Y entonces, bueno, yo como lo he puesto, por decirlo así, he puesto que la primera categoría son las personas que tienen que meditar para percibir y tomar conciencia de cómo está su cuerpo. Si estás tenso, si tienes un nudo en la garganta, si mueves mucho el pie o mueves mucho la mano, si no respiras bien, si de repente estás como pasmado y no respiras o respiras superficialmente. Bueno, cosas así corporales que tal vez a nosotros que estamos ahora aquí platicando nos puede parecer muy evidentes, ¿no? Pero hay mucha gente aquí en las colonias de Cancún y mucha gente del mundo, de hecho, que no se ponen a pensar cómo se siente su cuerpo con más conciencia, por decirlo así, ¿no? Y no es que sean personas más ni menos conscientes que nosotros, es solo que prácticamente nadie se los ha enseñado. O sea, no viven en un contexto en el que estas cosas se los expliquen, ¿no? Mira, tienes que respirar así, o mira, tienes tenso el estómago, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo hago las primeras sesiones es que todos los ejercicios de meditación van enfocados en eso, en que la gente pueda percibir cómo está su cuerpo, ¿no? Luego, la segunda categoría, cuando la gente ya más o menos respira bien y más o menos ubica sus tensiones, los pongo a que observen su mente. O sea, cómo funciona su mente, si hay mucha rumiación, si hay obsesiones, si de repente tienen un pensamiento muy repetitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las técnicas en este punto es para que traten de observar su mente como una televisión y no se enganchen con su mente, ¿no? Sino que traten de ver cómo funciona su vida mental como un río, como se diría en el budismo,
Y bueno, y traten de ver qué sucede si la observan y no se enganchan, ¿no? La tercera categoría tiene que ver con las emociones. Ya cuando la gente tiene un poco más tranquila su mente y más o menos tienen más conciencia de su cuerpo, todas las técnicas van con que traten de percibir cómo está su vida emocional, que traten de ver si tienen emociones repetitivas, si tienen muchas emociones dentro de sí revueltas, si se han enamorado muchas veces y luego se derrumba, que traten de cuestionarse su vida emocional y que no solamente la vivan como así, ipso facto, ¿no? Sino que traten de vivir sus emociones de una manera científica y traten de observarlas y ver por qué funcionan así y por qué tienen que vivir de esa manera la vida emocionalmente. Bueno, una vez que la gente ha hecho esto, yo trabajo con otros 3 filtros o categorías que son un poco más abstractas, que no sé si lo puedo explicar con palabras porque es como complejo, ¿no? De hecho, en la cultura esta meditativa tienen 2 caminos, uno se llama el Hinayana y Mahayana. Y el Hinayana son toda una serie de técnicas que tiene que ver más o menos con las 3 primeras categorías que yo platico, ¿no? Y el Mahayana tiene que ver con llevar estas técnicas a la vida cotidiana de una manera mucho más profunda y mucho más amplia, ¿no? Pero es como muy sutil. De hecho, cuando uno lee estos libros, a veces es tan abstracto de lo que se platica que es difícil ponerlo con palabras, ¿no? Bueno, lo voy a intentar, ¿no? Los otros 3 filtros tienen que ver con trabajar con la conciencia. El cuarto es la conciencia. Ya que la mente está más tranquila, el cuerpo está más tranquilo y las emociones están más tranquilas, repentinamente uno, sentado en un parque o yendo a comprar a un súper, hay momentos en el que de repente nos damos cuenta que estamos vivos y que estamos caminando sobre la carretera y de repente sentimos que tenemos un cuerpo y una mente. Y nos parece raro esto de estar vivo, ¿no? Y como ya la mente no nos tortura tanto y las emociones no nos tortura tanto y el cuerpo ya lo tenemos más o menos relajado, de repente hay flashazos en que de repente uno siente, oye, estoy vivo y no hay problema. Es como una sensación de que, bueno, estoy aquí, un día me voy a morir, pero no pasa nada, no tengo dinero, o tengo mucho dinero, o estoy divorciado, o estoy casado, pero de repente sientes que esas cosas no tienen nada que ver con la vida real. Y entonces, no sé, es como una especie de felicidad o mini plenitud o mini satori, si lo queremos llamar así, que viene y pasa. Dura 3, 4 minutos y se va, ¿no? Y esos momentos empiezan a hacer que uno se empiece a cuestionar lo que conocemos como conciencia. Uno dice, bueno, ¿por qué no me puedo sentir así todo el tiempo? ¿Por qué de repente me siento así y luego de repente me vuelvo a sentir un poco confundido, ¿no? Y entonces uno empieza a darse cuenta que esta cosa que llamamos personalidad, que nos permite mirar a la gente, comunicarnos, despertarnos por la mañana, nos damos cuenta que esta cosa que nos parece individualidad es un filtro más y que no es la verdadera realidad. Y entonces empezamos a meditar y ya no le hacemos caso a la idea de ser alguien o a la idea de querer iluminarse. O sea, querer iluminarte ya no importa, querer confundirte tampoco importa. Entonces uno empieza a meditar y esta cosa que llamamos conciencia, que nos permite estar despiertos, ya no le hacemos caso, ya no le damos importancia, como que la ignoramos y no nos enganchamos con ella, ¿no? Luego de esto, que ya más o menos uno utiliza su personalidad como una pata o como una mano, se da cuenta que uno lo puede utilizar como una herramienta, pero no se esclaviza con esta identidad. Aquí se empieza a poner un poco más complejo, ¿no? Y es más difícil de explicar. Nos damos cuenta que hay 2 filtros más. El siguiente filtro o el quinto filtro tiene que ver con las intenciones, que son como movimientos energéticos muy sutiles que buscan como intencionar cosas como compasión, vanidad, individualidad, cosas así, ¿no? Y el último filtro tiene que ver con movimientos energéticos, que ya ni siquiera son intenciones, son solamente adentro de nosotros, tenemos una energía que de repente se comprime y de repente se expande. Por nada, absolutamente por nada en sí.
solamente tenemos el hábito, probablemente por miles de milenios de años, tenemos un hábito nosotros energéticamente de comprimir la energía o de expandirla, ¿no? Los movimientos compresivos como que no nos gustan mucho, ¿no? Y los movimientos expansivos como que nos agradan más, ¿no? Y cuando uno los ve completamente desnudos, estos movimientos de contracción y expansión, desnudos de intenciones, desnudos de conciencia, desnudos de mente, desnudos de emociones, desnudos de cuerpo, empieza a parecer simpático. O sea, la vivencia interna empieza a ser como una comedia. Y entonces uno empieza a meditar para vivir estas contracciones y expansiones sin que tengan ninguna importancia. Pero bueno, estos tres últimos filtros son difíciles de llegar si uno ni siquiera ha trabajado con su mente, con sus emociones y con su cuerpo, ¿no? Es como muy Claro. complicado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hiciste un muy buen esfuerzo para explicarnos algo muy esotérico, especialmente los últimos 3 pasos. Entonces, te felicito porque no es fácil y también, bueno, vimos ahora las categorías del budismo. One en secuencia, esa sería mi última pregunta en este aspecto. O sea, uno tiene que empezar con lo físico para llegar al 6º grado de la meditación. Bueno, lo que pasa es que yo lo he separado por fines pedagógicos para los pacientes, pero en realidad en la vida cotidiana todo está revuelto. O sea, cuando nos confundimos mentalmente, nos confundimos emocionalmente, nos confundimos corporalmente, a veces hay estreñimiento o migrañas, o sea, todo está revuelto realmente, ¿no? Y a veces también la conciencia y la personalidad se confunde y todo está tan revuelto que es difícil a veces, cuando estamos muy confundidos, darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enamoramos de alguien, inicialmente esta persona para nosotros es alguien ajeno, ¿no? Luego nos enamoramos y esta persona nos hace sentir cosas corporales, mentales, físicas y emocionales. Y parece que lo amamos así, desmedidamente, ¿no? Con todo nuestro ser y toda nuestra personalidad. Luego, cuando nos desenamoramos, por X o Y, después de 5 o 7 años pasamos por su casa y ya ni nos acordamos, ¿no? Entonces, esto se los explico a los pacientes porque todos nos hemos enamorado alguna vez y nos hemos desenamorado. Y cuando estamos muy enamorados, nos parece que es real, que todo es realmente real, pero todo está revuelto. O sea, no es mente, emoción, todo está como revuelto completamente, ¿no? Y entonces, yo lo que hago con las personas es que cuando vienen a terapia, yo trato de ver en qué parte de estas categorías ellos están dispuestos a practicar. Porque hay personas que vienen y te dicen, bueno, yo ahorita estoy tan sentido emocionalmente que lo que me interesa ahora es trabajar mis emociones. Bueno, pues empiezo con eso, ¿no? Hay gente que viene, por ejemplo, porque tiene ciáticas, o tiene migrañas, o tiene tensiones musculares, ¿no? Entonces yo les explico un poco esto y empezamos con el cuerpo, ¿no? En general, yo siempre trabajo con las 3 primeras categorías, mente, cuerpo y emociones. Y las otras 3 solamente trabajo con personas que más o menos ya tienen resueltas las primeras 3. Muy bien, Víctor, gracias por explicarnos todo esto. En cuanto, Katia, pues ahora que vimos las meditaciones, sabemos que hay muchísimas categorías de los tipos de asanas, el yoga, o sea, es todo un mundo. Entonces, Katia, ¿cómo se elige el tipo de yoga que uno debería de practicar? Y más ahora que nunca, ¿no? Cuando hay tantas opciones. ¿Cómo decidiste tú, por ejemplo? ¿Y cómo puede uno decidirse? Sí, es verdad. Realmente cuando una persona que viene a su primera clase de yoga llega y le dicen, ah, bueno, es que aquí practicamos, no sé, Bikram yoga, ¿no? Cualquier otra especialidad de yoga. O de repente ve a otro lugar y dice, no, pues aquí practicamos tal yoga, ¿no? Y etcétera. Como que primero, al principio puede llegar a ser un poquito confuso, ¿no? Porque al final de cuentas, la persona no sabe que realmente son simplemente estilos y que el yoga es uno. Y de hecho estos estilos son bastante recientes, o sea, prácticamente todos surgieron en el siglo XX.
Y muchas veces también hay una confusión con las escuelas y tipos de yoga, por ejemplo, Jnana Yoga o Bhakti Yoga, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante aquí es un poquito entender tus propias necesidades y tus problemas. O sea, por ejemplo, hay gente que como que su mente es muy impaciente, no puede estar quieta mucho tiempo. Entonces, para ellos, yo diría que es más, sería mejor practicar algo más calmante, ¿no? Muchísimo más tranquilo. O puede pasar al contrario, ¿no? Que es una persona que es, de hecho, puede ser bastante flexible y puede ser como bastante pasiva. Entonces, tal vez para esta persona sería mejor como encontrar su parte complementaria, hacer algo más fuerte. Porque el yoga, al final de cuentas, es encontrar el punto medio, ¿no? Por lo menos en el Hatha Yoga, ¿no? Entre la fuerza, si estamos hablando de los asanas solamente, entre la fuerza, flexibilidad y el equilibrio de tu cuerpo, el balance. Entonces yo siento que para cada persona es diferente. Y aparte de lo que está sucediendo ahorita, y bueno, tú lo has de saber también, es que prácticamente no hay gente que es 100% sana. O sea, usualmente vienen personas que ya tienen algunos problemas, por ejemplo, problema con ciática o el dolor de espalda o hernias discales o lo que sea. Entonces, cuando una persona viene a la clase, tenemos que siempre preguntar qué es lo que tiene, ¿no? Y a base de esto ya modificar la práctica de tal forma para que no dañemos a esta persona. Y bueno, si tenemos más gente todavía, tenemos que escoger pues como una práctica que sería apta para todos, ¿no? Que solamente es posible en un grupo bastante reducido, obviamente, de gente. Lo mismo con pranayama, lo mismo con meditación. Excelente. Entonces, ¿tú qué tipo de yoga practicas y cómo fue el proceso para ti decidiendo lo que tú querías practicar? Y a mí siempre cuando me preguntan qué tipo de yoga practico, me parece como un poquito chistosa la pregunta, porque de todas formas es el mismo yoga que practicamos todos. A mí no me gusta mucho esta separación, honestamente, de escuelas, porque a mi parecer como que te hace separar el yoga más que unir. Porque, bueno, de repente un maestro empieza a decir, no, es que yo pertenezco a la escuela de Ashtanga. Ah, no, yo pertenezco a la escuela de Bikram Yoga, etcétera, ¿no? Pues es Hatha Yoga. Y bueno, Hatha Yoga no puede ser sin que practiquemos también Raja Yoga, ¿no? Que son los últimos niveles, digamos, de... Claro. Es como yoga invisible a los ojos, ¿no? Porque pues Hatha Yoga en sí es yoga físico, lo que tú puedes ver, que son asanas, también puede ser llama y niyama, ¿no? Porque de repente tú puedes ver cómo vive la persona, si tú la conoces, ¿no? Los principios éticos, qué tanto tiene que ver su vida con ahimsa y los otros principios del yoga. Pranayama y el resto que son realmente meditación, pero bueno, en el yoga no tenemos meditación como tal, tenemos dhyana y dharana, que es concentración y meditación en sí y bueno, samadhi, ¿no? Entonces uno, yo diría, no es posible que exista sin lo otro, es como toda una cosa. Y hasta cuando practicamos el yoga físico, cuando practicamos asanas, si realmente hacemos yoga, pues no son solamente los movimientos, porque, por ejemplo, si yo me siento así, pero mi mente está en cualquier lado, pues solamente es una postura. Pero si desde adentro le empiezo a llenar de atención interna, entonces ya se convierte en un asana, que es lo que decía un poquito Patanjali, ¿no? Porque él decía que yoga es una postura cómoda y no mencionaba nada más de hecho de otro tipo de asana. Pues es un poco eso, yo siento. Sí, muy bien dicho. Excelente, Katia. Como dices, o sea, es toda una práctica holística, una manera de vida. Entonces, ustedes que son una super pareja, pues casi yogi. Casi. Digo que no somos nadie, es yogi, ¿eh? Aquí. En mi conferencia. Todavía no. No. Es una broma, pero bueno, ustedes como pareja, o sea, ¿cómo aplican unos elementos de yoga en su día a día? Por ejemplo, todos pasamos por conflictos, digamos,
tenemos desacuerdos. Entonces, ¿cómo aplican unas prácticas de yoga ustedes? Ok, bueno, yo siento que es más para mí la pregunta, porque a mí me pasa a veces cuando, por ejemplo, yo siento algún impulso interno, por ejemplo, bueno, lo que tú dijiste, ¿no? Lo típico que puedes pasar entre parejas, que sientes como un impulso que, no sé, de que quieres pelear o decir una palabra, ¿no? O no sé. Y estos impulsos son, o sea, no son reales. Realmente tú real. No quieres lastimar a nadie, ni a ti, ni a los demás. Pero estos impulsos son tan arraigados en nosotros que de repente suceden tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. Y ya cuando nos dimos cuenta, pues ya de repente la pareja se está peleando, ¿no? Entonces, el secreto realmente está en agarrar este impulso antes de que suceda algo más. Entonces, como que lo captas y no reaccionas. Eso sería, yo creo que sería el secreto. Ay, muy difícil, Katia. ¿Cómo le haces para no reaccionar? Pues sí, para eso meditamos, Gil. De hecho, para eso la Exacto. meditación, ¿eh? La Exacto. meditación te hace más fino en tu manera de ver cómo se mueve tu ego internamente. Entonces ya digamos que lo pescas en el vuelo y le dices, ¿dónde vas? No salgas a ninguna parte, quédate acá adentro. O sea, Sí. muévete dentro de mí, pero afuera no hagas nada, ¿no? Y a veces se te escapa como un pájaro, ¿no? Pero de tanto que tú meditas, de tanto que tú meditas, de tanto que tú meditas, pues te vuelves un experto de cachar este pájaro, ¿no? Y bueno, y te das cuenta que a la larga siempre peleamos más por cosas de adentro, ¿no? Que porque el mundo, bueno, porque el mundo es el mundo, pues. Siempre hay polaridades y tensiones, y a veces el dinero hay más y a veces hay menos y lo que fuera, ¿no? Bueno, pero uno no puede estarse peleando todo el tiempo por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es más o menos lo que dice Katy. Nosotros como pareja tenemos una regla. Siempre hazte responsable de lo que sientes. O sea, lo que tú sientes es tuyo. O sea, resuélvelo. O sea, ve cómo lo trabajas y no lo saques, ¿no? Si tú lo sacas, el otro tiene que tener conciencia para ver que es un momento que a lo mejor se enganchó con eso, ¿no? Y no pelear, porque si no ya haces un incendio en tu casa, ¿no? Y Sí, bueno, exacto. uno lo practica, al principio no te sale, ¿no? Pero luego si lo practicas más, pues te empieza a salir un poco más. Y si lo practicas y lo practicas y lo practicas, bueno, pues acaba saliendo porque, hombre, si la confusión se practica y la perfeccionamos, ¿por qué no se puede perfeccionar lo otro, no? Es solo practicar solamente. Sí, yo siento que en sí no es solamente entre las parejas, en cualquier relación contigo mismo, con el resto del mundo, Con la es lo familia. mismo. Y bueno, en sí es el ahimsa puro, porque al no reaccionar de esta forma con la otra persona y contigo mismo, pues no nos dañamos, ¿no? Porque hasta si tú lo empezaste a sentir y tú sientes todo aquí, tú te estás dañando a ti mismo. Entonces, Hasta se puso tu cuello rosa, ¿eh? bueno, en este sentido, meditación, digamos que es como un ensayo para el concierto, ¿no? Es como una Ajá. práctica que hacemos para después llevarla para pues, la vida. Ya, porque, Para la hombre, vida. sí, ¿dónde se va a practicar? Pues en la vida cotidiana, o sea, hombre, en una montaña, sentado, rodeado de puros budas o monjes, cualquiera se ilumina y siente que puede salir. La idea es bajarte de ahí, ir al súper y ver el de tránsito, o que tu esposa de repente te grita, o sea, ahí realmente está un poco la clave, ¿no? Hombre, es difícil, sí, de hecho es muy, muy difícil practicarlo todos los días, porque a veces estamos acostumbrados a dormirnos y a reaccionar, y es extremadamente complicado. Ya, bueno, pero vivir confundido es más complicado. Entonces, uno tiene que un día plantearse si realmente quiere darle una oportunidad a la paz y a la tranquilidad interna, y si se va a creer que esto puede ser posible, o simplemente lo va a vivir de manera medio esotérica, medio mística, y va a ser un espiritual light, ¿no? Que a veces medio se prende y a veces medio se apaga, ¿no? Hombre, uno tiene que plantearse eso, ¿no? Y si uno se plantea realmente pulirse, es extremadamente complicado, ¿no? Pero es más complicado estar confundido toda tu vida. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Todos creo que vamos a prepararnos para el concierto de Ahimsa. Bueno, hablando de los llamas
Y ahimsa, pues no violencia, es uno de los primeros. Luego, si vamos un poco más abajo, viene, y siempre me acuerdo mucho de eso, porque lo necesitamos, la parigraha, que es no acumular las cosas, llevar una vida Sí, solo con lo que realmente es necesario y no acumular nada fuera de eso. Entonces, ustedes son unos ejemplares vivos de ese concepto, porque ya los conozco personalmente. Y cuéntanos sobre su camino al minimalismo y hacia parigraha para llevar una vida holística. sí, pues es curioso, son curiosas las modas, porque eso de minimalismo, o bueno, aparigraja, como dirían los yogis, está muy de moda ahorita. Y bueno, también tenemos el minimalismo como estilo, hasta de decoración, ¿no? Ah, bueno, vivimos en un espacio minimalista y etcétera. Pero más que eso, realmente es algo que simplemente surge desde adentro, cuando tú entiendes que no necesitas tener ciertas cosas, ¿no? Y las que tú tienes te sirvan. O sea, por ejemplo, si tú tienes un coche, pues es porque tú realmente lo uses, no porque es un coche de lujo que tú quieres presumir, ¿no? Es como, no es algo extra, es simplemente algo que tú realmente necesitas y que tú vayas a usar. Pero creo que más que yo creo que Víctor es más experto en, en esto. Pues, bueno, no, de lo de, pues bueno, yo soy de una zona maya, ¿no? Y los mayas, este, ahora ya ha cambiado mucho eso, pero eh, los mayas de hace 40, 50 años, si tú ibas, por ejemplo, a Mashcanú, a Jalachó, a Copomá, pues en sí los mayas no eran de tener tantas cosas. Tenían terrenos grandes, muchos árboles frutales, la gran mayoría, y tenían unas casas como unas palapas. Y en esas palapas tendían sus hamacas, y luego las hamacas las descolgaban. Y tenían un ropero con ropa ahí, y pues eso, ¿no? Y tenían una vida más fuera de la casa, por eso tenían terrenos de grandes que dentro de la casa. Entonces, bueno, yo crecí un poco así. Luego, obviamente, la televisión y todo, pues me bombardeó la cabeza, y bueno, yo también quise ser rapero y también quise ropa de marca. Y una vez llegué a tener hasta 25 pantalones, y quería una camisa de marca italiana y estas cosas. Y también quise eso, ¿no? Pues fue algo como gradual. O sea, una época yo me fui a dar clases a una comunidad apartada, un año. Estuve dando clases de kinder a unos niños ahí. Y obviamente llegué, y por las características de la situación solo podía tener una mochila y con algo de ropa y una hamaca, ¿no? Y curiosamente en este sitio empecé a sentir la tranquilidad. Tenía 18 años, entonces empecé a sentir que podía sentirme tranquilo sin tantas cosas. Entonces al paso de los años, como que uno empieza a soltar cosas. Y mientras más tranquilo te sientes adentro de ti, como que tu vida exterior se empieza a ser más simple. O sea, como te vuelves menos barroco de fuera, ¿no? Yo siento que la clave es un poco eso, es cultivar como tranquilidad, estabilidad interna, y te es más fácil poder mirar qué necesitas y qué no. Bueno, yo cuando conocí a Katy, porque éramos amigos primero, ¿no? Yo llegué a tener solamente una hamaca y una silla y una guitarra y una lámpara, ¿no? Así, era toda mi casa, y solamente había Víctor, eso, ¿no? tienes que escribir un libro sobre tu experiencia. ¿Y cuánto tiempo hiciste eso? Bueno, así, con una hamaca, una lámpara y una guitarra y una silla, fueron como 7 años así, ¿no? Ya luego, Wow. bueno, empecé a vivir con Katy y compramos un poco más de cosas, porque bueno, hacía falta 2 sartenes y hacía falta una cama, porque Katy no podía dormir en hamaca. Ya. Entonces, ella puede, ¿no? Y bueno, pues como compramos cosas como que necesitábamos, ¿no? Pero yo siento que el minimalismo no es una decisión. Creo que es más bien un resultado de cómo tú internamente estás. Si uno cada vez está un poco más tranquilo, un poco más estable, un poco más ecuánime, es más fácil mirar las cosas. Y es más fácil mirar tu pantalón que te gusta de toda la vida
y decir, bueno, pues yo no voy a ponerme esto ya más, ¿no? Porque tengo 20 pantalones. Entonces ya como que te es más fácil soltar las cosas y dárselas a alguien que probablemente lo necesite más, ¿no? Entonces, siento que es algo que no es algo que uno decide en un momento determinado. Siento que es algo que es como resultado de una vivencia interior, ¿no? Y tampoco es algo que pasa de un día para otro, ¿eh? Porque uno ve un video en YouTube y ya se quiere ser minimalista, ¿no? Tira todas las cosas. Así. Es algo como que, es un proceso que lleva 10, bueno, en mi caso, 10, 12 años, ¿no? Y que cuando ya llegas a eso, ya no sales de eso porque no lo hiciste por un impulso, sino que fue como algo que fue madurando, ¿no? Entonces, ya cuando lo haces, ya es muy difícil que puedas hacerlo de otra manera, porque te es imposible poder vivir de otra manera. Pero Víctor, o sea, suena algo muy romántico, la verdad. O sea, yo siento que tú lo pintas así muy bonito. Sí, es muy gradual, como dices, pero aún así, o sea, para alguien quien está empezando con una casa llena de cosas, sentimos un cierto dolor porque estamos tan apegados con lo material que a veces, o sea, oh no, esta es mi playera que me regaló mi mamá cuando tenía 16 años y siempre me la voy a guardar porque la autografía, lo que sea, ¿no? Me lo dio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo desarrollas este desapego con las cosas? Yo creo que lo que pasa es que estamos apegados con cosas externas porque estamos apegados con cosas internas de nosotros. O sea, eh, cómo estamos adentro es un reflejo de cómo estamos afuera. Si estamos revueltos, tenemos un montón de pantalones emocionales internos, por decirlo de esta manera, o tenemos una mentalidad también muy revuelta, muy revuelta, muy revuelta, e internamente estamos así, de esa manera, pues es muy difícil como también soltar cosas fuera, ¿no? De hecho, lo sabemos, o sea, cuando estamos muy apegados a una persona, hombre, cuesta mucho trabajo soltarte de la persona. Cuando uno está más tranquilo, más relajado, más estable, ve uno las cosas con mucho mayor claridad y dice, bueno, ¿por qué estoy apegado con esto? Bueno, ya acabó, fue bonito, 15 años, pero bueno, ya está, ¿no? Pues que se vaya, ¿no? Si no es mi hijo, ya cortas el cordón umbilical y que haga su vida, ¿no? Solamente podemos soltar cosas cuando internamente estamos más estables. Y esto son personas, perros, gatos, de hecho hasta el propio cuerpo, ¿no? O sea, Elizabeth Kubler-Ross, que es una persona que trabajó mucho con enfermos terminales, ella se daba cuenta que la gente que moría más tranquilamente es la que sentía que tenía menos cosas pendientes. Las personas que tenían muchos rollos que no habían resuelto en la vida, con el primo, con el tío, con el perro, con el loro, con algo así, les costaba mucho trabajo soltarse, que paradójicamente la muerte va a hacer que sueltes todo, o sea, eso es un hecho, todos nos vamos a morir, ¿no? Pero no queremos pensar en eso, o sea, queremos pensar que las cosas que tenemos, pues van a estar ahí siempre, ¿no? Pero no es así, no van a estar ahí siempre. O sea, ahora estamos aquí platicando, en 100 años, nada, no va a estar, ¿no? Entonces Elizabeth Kubler se daba cuenta que las personas que sentían que no tenían cosas pendientes con el mundo, se podían ir así como, ¡pum!, como en una tina, agua caliente, ¿no? ¡Pum!, se morían, ¿no? Y la gente que no, les costaba mucho trabajo, ¿no? De hecho, el trabajo en gran parte que hizo ella era hacer que la gente se relajara y que soltara todo. Y cuando la gente lograba esto, Elizabeth Kubler decía que morían tranquilamente y en paz. Entonces, yo creo que algo que uno puede hacer para empezar con esto es que a lo mejor primero trata de revisarte tú internamente y ver qué emociones, qué pensamientos no te son necesarios. O sea, qué pensamientos y qué emociones no te sirven en tu vida cotidiana. Y antes de soltar tu pantalón o la camisa de la abuelita, primero suelta la emoción que no te sirve. Primero suelta el hábito de pensar que no te trae nada, ¿no? De ninguna forma. Yo creo que si empieza uno por dentro, va a ser más fácil luego pues regalar el zapato que cargó, que el zapato de tu abuelo, que cargó tu bisabuelo, ¿no? O tal vez tenerlo, ¿no? También, pero no te vas a ver apegado a él, ¿no? Ujú. Excelente. Con esta muy profunda nota, vamos a abrir
ahora el podio para preguntas, para alguien quien quiera compartir algo. De hecho, estuvo una plática tan divertida, tan profunda a la vez. A mí me encantó, siempre muy divertido platicar con ustedes. Entonces, para los de la audiencia, por favor, quítense de mudo y hagan su pregunta. No tengan miedo. Aquí estamos todos creedores en ahimsa, la no violencia. No hacemos ningún daño. Tratamos. Quiero darles gracias por hablar bonito y en ayudarnos a entender realmente la importancia de dejar las cosas, de entender que a veces las emociones nos pueden gobernar y no dejarnos no dejar nuestros sentimientos que nos lleva y que nos lleva en lugares que no queremos estar, peleando o quizás, olvidando la importancia de dar el amor ¿cómo se dice? Incondicional. Incondicional. Sí, por favor, gracias. Como no practico el español todo el tiempo, a veces sí se me olvida una palabra. Vas muy bien, Gloria, no te preocupes. Pero aprecio mucho escuchar ¿cómo se dice? Discusión que hemos tenido. Y me encantó muchísimo. Muchísimas gracias por todo y hablan tan bonito y, gracias, Zio, por tenerlos, porque realmente hablaron profundamente de sus corazones y sí, nos dijeron mucha verdad que realmente podemos aplicar en nuestras vidas y tener el mismo sentimiento, el mismo pensamiento, que no nos debemos de dejar por las cosas materiales que realmente nos, ¿cómo se dice? De unas. How would you say that, Zio? Que nos enganchan. Nos que enganchan. nos ahogan, they drown us. Yes. Bueno, muy ciertas palabras, Gloria. Muchísimas gracias por compartir tan bonitos comentarios. Primeramente, gracias a la pareja tan iluminada, casi yogis. No, hombre, o sea, sin ustedes no hubiera sido lo mismo. Entonces, vamos a pedir a otra persona que tenga la pregunta. Tenemos tiempo todavía. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, a ver, mi mamá. Quiero hacer esta aclaración. Es muy interesante todo lo que has dicho y es necesario que nosotros no tengamos muchas cosas para que podamos vivir con más tranquilidad y tener nuestra mente y nuestra conciencia tranquila. Es con todo lo que dijeron, es muy importante y muy valioso. Estoy muy agradecida por dar estas aportaciones para nuestra vida. Gracias. Soy María Guadalupe Durán. Mamá Lupita es mi consuegra, abuela de mi esposo, quien está aquí. De hecho, no le he agradecido suficientemente. Ha estado detrás de la cámara organizando el evento. No hubiera sido lo mismo sin su apoyo y el apoyo de todos ustedes quienes nos apoyaron. Mamá Lupita, gracias por asistir esta sesión y espero que
les haya servido. Y ojalá que sigan para la siguiente sesión. También va a ser un poco más movida con unos ejercicios. Se llama Kundalini Yoga. Hola, mamá Lupita. Te vemos aquí. Y gracias a la pareja. Tía Rebeca. Felicitaciones. Y habla muy bonito su esposo y esta Caterina, muy bonito, ¿eh? Nos gustó mucho. Sí, Gracias. felicidades. Y que esto sea para bien siempre. Que lo tomemos muy en cuenta. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Estuvo excelente. Y nos vemos en 10 minutos más. Perdón, antes de que nos vayamos. Buenas tardes, ¿cómo los localizó? Patricia Torres. Sí, Katia y Vic, no se vayan, por favor. Aquí se necesita informes. ¿Está bien? Ok, ¿dónde lo dejamos? Aquí en el chat, si quieren. Patricia, ¿sigues en la llamada? Sí, la veo aquí. A ver, si quieres, simplemente dicto mi número porque estoy desconectada desde el celular. Entonces, está más fácil. Es 9989. Un momento, 52, 9989. Ajá. 37 58 89. Ok. Caterina y Víctor. Bueno, otra cosa que a mí me gustaría decir, antes que nos fuéramos, es que, bueno, toda la gente que vaya a venir con nosotros, por cualquier cosa que hacemos, puede pagar lo que pueda pagar. O sea, si alguien no tiene dinero, que venga y lo atendemos, porque, bueno, de eso se trata también un poco esto, ¿no? O sea, a mí me gustaría que la salud o la cultura no estuviera solamente sujeto a ciertas condiciones económicas. Entonces, si ustedes conocen a alguien en Cancún que es pobre y que no tiene dinero por lo que fuera del coronavirus, pues lo pueden enviar con nosotros a clases de guitarra, a clases de idiomas, a clases de literatura, psicología, medicina china. Y si no tiene dinero, lo atendemos. O sea, porque, bueno, al final de cuentas, de eso se trata un poco esto, ¿no? Excelente, wow. Muchísimas gracias. Mi corazón siempre está con ustedes, con todos. Están haciendo increíble su trabajo. Los felicitamos. Y otra vez, mil gracias. Estaremos viéndonos. Quédense aquí en 8 minutos. Nos vemos para Yoga Kundalini. Gracias. Bye.